Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar sobre la reforma pensional. Nuestro grupo está integrado por quienes habla Diego Peláez y mis compañeras Caterine Mejía, Juliet Jerez y Fernanda Vanegas. Esta reforma propone crear un sistema de pilares para proteger a la vejez mediante un nuevo esquema y mediante este esquema cubrir esas zonas de equidad, suficiencia y sostenibilidad que nos deja el sistema anterior. Estos pilares recibirán el nombre de pilar solidario, pilar contributivo, pilar semicontributivo y pilar de ahorro voluntario. El primer pilar de estos, el solidario, otorgará una transferencia monetaria para mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más. Estos deben estar en condición de extrema pobreza, pobreza monetaria y vulnerabilidad de frontera, que no cuente con ningún ingreso pensional. Esto cubrirá de 2.6 a 2.6 millones de personas en 2025. El pilar semicontributivo. En este, las mujeres de 60 años o más y hombres de 65 años o más que hayan cotizado al sistema pensional al menos 300 semanas y menos del requisito de semanas para acceder a una pensión, recibirán una renta vitalicia con base en el total de sus contribuciones. En el pilar contributivo, las contribuciones obligatorias estarían distribuidas de la siguiente manera: aportes al componente de prima media por todos los afiliados al sistema de pensiones con ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales, y el componente complementario de ahorro individual integrado por todos los afiliados con ingresos superiores a 3 salarios mínimos mensuales. En este pilar se relacionan los beneficios en semanas por hijo nacido y la prestación anticipada, así como la pensión familiar. En el pilar de ahorro voluntario, los cotizantes podrían realizar aportes voluntarios al sistema de pensiones. La reforma crea también un régimen de transición para los afiliados que estén próximos a cumplir los requisitos de pensión, que aplicaría para mujeres con 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas cotizadas. Se establece que los pilares contributivo y semicontributivo aplicará a los residentes en Colombia y a los domiciliados en el exterior. El pilar solidario únicamente aplicará a los colombianos que residan en el país. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características de la afiliación y cotización al sistema. Primero, se incluye dentro de la cotización obligatoria a los rentistas de capital. Segundo, se establece que la afiliación al sistema será voluntaria para los colombianos domiciliados en el exterior sin consideración a su situación migratoria. Luego, se establece que será obligatoria la afiliación al sistema para los extranjeros en Colombia que se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo y no se encuentren cubiertos por algún régimen en su país de origen. Para las personas que se encuentren cobijadas por el régimen de transición y que estén afiliadas a Colpensiones cotizando por encima de 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se establece que la obligación de seleccionar una administradora del componente complementario de ahorro individual dentro de los 6 meses siguientes y a partir de la entrada en vigencia de la reforma. En caso de no hacerlo, serán asignados aleatoriamente según lo que establezca el Gobierno Nacional. Ahora vamos a mencionar las características de las prestaciones del sistema. Se tendrá en cuenta las cotizaciones que se hayan realizado en cualquiera de los regímenes actualmente vigentes para el reconocimiento de la prestación de pensión de vejez. También se establece la posibilidad de disponer de los recursos ahorrados en el componente de ahorro individual para que a través del sistema actual de equivalencia se logre acreditar el mínimo de semanas requeridas para obtener la pensión. También se establece la posibilidad de que las personas que no logren cumplir con los requisitos mínimos accedan a una prestación anticipada de vejez. Colpensiones también deberá contratar un seguro de previsión para el cubrimiento de las contingencias de invalidez y muerte. Si bien la financiación provendrá de las cotizaciones y aportes de los componentes del pilar contributivo, habrá una suma adicional a cargo de la aseguradora. También las personas que al momento de la entrada en vigencia de la reforma estén cotizando en cualquiera de los regímenes actuales, se les reconocerá los valores aportados mediante bonos, títulos pensionales o devolución de aportes que serán dirigidos a la administradora que reconocerá la pensión integral de la vejez. También vamos a hablar sobre los beneficios especiales. Uno de estos es que las madres o los padres con hijos en condición de invalidez física o mental debidamente calificada y que dependan directamente de alguno de sus padres podrán acceder a un beneficio especial de vejez mediante el cual recibirán una pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre y cuando se haya cotizado al sistema el mínimo de semanas requeridas en el componente de prima media.
También se establece que las mujeres que cumplan con la edad mínima para acceder a la pensión y no cuenten con las semanas mínimas requeridas para su obtención podrán acceder al beneficio de disminuir en 50 semanas por cada hijo nacido o adoptivo el número de semanas requeridas, hasta llegar al mínimo de 1.150 semanas por un máximo de 3 hijos. Sería aplicable a las mujeres que luego de realizar el proceso del sistema actual de equivalencias no cuenten recursos disponibles para alcanzar las semanas mínimas requeridas. Tampoco aplica para las personas que se encuentren en régimen de transición. También tenemos que se establece que las personas que cumplan 65 años de edad cuenten como mínimo con 1.000 semanas cotizadas y que aún haciendo uso del sistema actual de equivalencia no logre alcanzar el mínimo de semanas requeridas por el componente de prima media, también podrán acceder a la prestación anticipada de vejez en proporción a las semanas que ya cotizaron. Esto tampoco aplica para las personas que se encuentren en régimen de transición. Puntos claves de la reforma pensional. Primero, se mantiene la pensión familiar, sin embargo se ajustan y se unifican los requisitos para su obtención conforme al nuevo sistema. Esto es, los cónyuges o compañeros permanentes deben acreditar más de 5 años de relación o convivencia permanente. Los cónyuges o compañeros permanentes deben sumar entre los dos el mínimo de semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión. Para efectos de la cotización en el subsistema de salud, el titular de la pensión deberá encontrarse afiliado al sistema de salud y el cónyuge o compañero ser beneficiario. Cada beneficiario deberá haber cotizado a los 45 años el 25% de las semanas requeridas para acceder a la pensión. Es dirigida a las personas que sean población en pobreza extrema, de acuerdo al proceso de focalización que establezca el Gobierno Nacional. Se establecen medidas en los casos de divorcio y de fallecimiento. A la entrada en vigencia de esta reforma y como medida de transición, los cónyuges o compañeros permanentes que pretendan acceder a esta pensión deberán acreditar 1.000 semanas cotizadas entre los dos para que les sean respetadas las condiciones de la Ley 100 de 1993. Pensión de invalidez. La pensión de invalidez se financiaría con cargo a los tiempos aportados en el componente prima media, bono pensional, si aplica, los aportes y rendimientos del componente complementario de ahorro individual y la suma adicional a cargo de la aseguradora. El desarrollo de una segunda actividad diversa de aquella con base en la cual se profirió el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión no se tendrá en cuenta en la revisión de la pensión. La norma no establece que se define por segunda actividad. El estado de invalidez podrá ser revisado por solicitud de Colpensiones cada 3 años con el fin de modificar o ratificar el dictamen que fue base para liquidar la pensión de invalidez. Por lo tanto, se suprime la norma vigente, la posibilidad de dejar sin efecto el dictamen y extinguir el reconocimiento de esta pensión en estas revisiones. Además, se podrá acceder a la indemnización sustitutiva o devolución de saldos cuando el afiliado no logre cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de invalidez. Por otro lado, voy a hablar sobre la pensión de sobreviviente. En esta pensión se incluye como requisito que para los beneficiarios temporales, el o la cónyuge permanente o el compañero permanente menor de 30 años acredite que estuvo haciendo vida marital con él o el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte. Y por otro lado, se establece que en caso de divorcio y el cónyuge ya no conviva con el fallecido, pero existe un compañero permanente que cumple con el requisito de los 5 años de convivencia anteriores a la muerte del pensionado, la sustitución pensional corresponderá en su totalidad al compañero permanente. En caso de que no exista divorcio, pero haya separación de hecho y el compañero permanente cumpla con los requisitos de los 5 años de convivencia anteriores al fallecimiento, la pensión se verá proporcionalmente al tiempo convivido. Por otro lado, también se establece que en este caso de simultaneidad de convivencia entre el pensionado y el cónyuge y otro compañero permanente o familias poliamorosas de más de 5 años de convivencia, se distribuye la pensión en forma proporcional entre ellos y se adiciona como beneficiarios de esta pensión a los hermanos menores de edad que dependan económicamente del causante cuando no hubiese cónyuge, compañero permanente, padres o hijos. También se podrá acceder a esta indemnización sustitutiva o devolución de saldos cuando el afiliado no logre cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Si no se presentan beneficiarios de la pensión y existen saldos en el componente complementario de ahorro individual, estos serán parte de la masa sucesoral de los bienes del causante.
Bien, por otro lado, ahora hablé sobre la rectoría del nuevo sistema. Entonces, en este se crea un Sistema Nacional de Protección Social Integral para la Vejez, encabezado por el Consejo Nacional de Protección a la Vejez y el Comité Técnico. El Consejo Nacional de Protección a la Vejez será el órgano asesor del Gobierno Nacional respecto a los beneficios y prestaciones del servicio y se reunirá trimestralmente y estará integrado por el Ministro del Trabajo, Hacienda, Crédito Público, Salud y Protección Social y los directores de los siguientes departamentos. El director de los Departamentos Nacional de Planeación y Prosperidad Social, presidente de Convenciones, representante de trabajadores, empresarios, pensionados y beneficiarios de prestaciones solidarias y representante de la academia. Por otro lado, el Comité Técnico será el encargado de la coordinación, orientación y ejecución de las estrategias y planes de acción fijados en la Constitución y la ley. Se reunirán ordinariamente 4 veces al año y extraordinariamente cuando alguno de sus miembros lo considere permanente. Este comité entregará un informe al presidente de la República y al Congreso un informe con recomendaciones frente a los criterios de asignación de recursos del Fondo de Ahorro, del pilar contributivo y parámetros del sistema. Por otro lado, en esta nueva reforma se crea el Sistema de Información, que sería el Sistema Único Integrado de Información de Protección Social Integral para la Vejez, con el fin de garantizar la transparencia del acceso en línea y en tiempo real a la información. Por último, esta nueva reforma establece servicios de bienestar para la vejez, donde se adiciona la obligación del Estado mediante sus entidades y participación de la comunidad a prestarse servicios sociales dirigidos a los adultos mayores, tales como la implementación de planes y descuentos especiales dirigidos a esta población por parte de las entidades de cultura, recreación y deporte. Promover la inclusión de esta población dentro de los programas regulares de bienestar y servicios sociales de las entidades públicas de carácter nacional y la implementación de programas y servicios por parte de las cajas de compensación familiar dirigidos a esta población. Por último, la reforma establece un régimen de transición, donde este régimen consistirá en que las personas que a la entrada en la vigencia de la reforma cuenten con 1000 semanas cotizadas al sistema, se les continuará aplicando el régimen establecido en la Ley 100 de 1993 y quien no cuente con este mínimo no se le será aplicable este régimen. Y en las pensiones de invalidez y sobrevivientes, el gobierno garantizará el aseguramiento para el pago de la suma necesaria para financiar estas pensiones y se establece que las personas que sean beneficiarias del régimen de transición y les falten menos de 10 años para la edad de la pensión tendrán 2 años para trasladarse al régimen respecto a la norma anterior previo a realizar doble asesoría. Gracias.